continuamos en el libro de Efesios, capítulo 4, y con la ayuda de Dios el otro domingo cerramos ya el capítulo 4 y vamos a quedarnos en el versículo 30, que es el que nos toca abordar. Antes de continuar, quisiera decirle algo con autorización de nuestro hermano Marco. Todos conocen a nuestro hermano Marco. Los que más lo conocemos somos los varones y los que vamos a la actividad de varones. En la casa de él nos estamos reuniendo, su esposa estuvo viniendo en algunas ocasiones y hemos tenido algún contacto con ellos. Dios sabe por qué hace las cosas, ¿verdad? Y me permitió como pastor acercarme a ellos porque están pasando una situación muy difícil. El fin de semana o en esta semana la hija tuvo un accidente, es una señorita de 23 años, cerca de donde viven, y el accidente fue bien delicado. A ella se le destruyó toda la columna vertebral y la pelvis. Se cree que no vaya a poder caminar, pero oramos y esperamos en el Señor. Amén. En la semana estuve en contacto con él. Gracias, hermano. Mi esposa también escribió en el grupo porque pues necesitamos orar por el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y esta mañana me comentó que ella salió bien de la operación, pero que va a pasar más o menos 2 meses sin poder caminar de la cama. Como se le destruyó la espalda, le reconstruyeron y le metieron placas de metal y tornillos, ¿verdad? Entonces se va a estar 2 meses sin poderse mover y después de los 2 meses a la silla de ruedas, para después el proceso a ver si vuelve a caminar. Amén. Me pidió oración y lo hago público porque pues es una situación difícil, ¿verdad? Y que está fuera de sus manos, pero la escuela dominical creo que le fue de bendición. Después hablamos un ratito. Todo lo que pasamos, hermano, por muy difícil, Dios está antes de que esas cosas sucedan. Se oye triste, ¿verdad? Pero creo que nuestro Señor ya estaba en el accidente. Nuestro Señor ya tiene todo bajo control y nuestro Señor tiene una palabra para nosotros en medio de cualquier adversidad. Cerramos el paréntesis y entramos a la palabra. Amén. Efesios capítulo, voy a hacerle un resumen porque aquí voy a tratar de cerrar el punto de todo lo que traemos en mente con los 3 temas. Efesios capítulo 4 y verso 24 nos dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad. Amén. Entendimos que el vestido es una ¿qué? Ilustración, pero nuestra conducta o nuestra manera de vivir es la aplicación. Amén. Nosotros nos gustan las ilustraciones y hoy en día nos ilustran cosas muy bonitas. Ahí nos enseñan una espada, nos enseñan un pan, nos enseñan algo ilustrativo, pero la aplicación es lo que cuesta vivir. La aplicación es el desafío para uno entender si realmente está viviendo el evangelio. Y en este caso, el vestido, que ya dijimos muy bonito, en santidad, pureza y justicia, un vestido de lino fino, un vestido con el que se va a vestir la iglesia de Cristo, es la ilustración. Pero el que vive la palabra es la aplicación, aquel que se somete a las escrituras, aquel que acepta lo que la palabra dice, ese se está vistiendo. Entonces, este vestido también dice que fue creado según Dios. Dijimos que no es según yo, que yo me he visto como yo creo, que yo creo como yo creo, que yo como cristiano vivo como yo quiero como cristiano, o yo pienso que así debo vestirme. Yo debo vestirme según el vestido que Dios ya hizo, ¿verdad? Y ese vestido tiene que ser de santidad, justicia y verdad. Amén. El otro punto es que este vestido de santidad, pureza y justicia no ha estado de moda y nunca estará de moda. Al creyente no le gusta vivir en santidad, ¿verdad? Las personas se sienten atacadas cuando les hablamos que deben dejar de pecar, cuando les hablamos que deben de santificarse, cuando les hablamos que deben abandonar cierto tipo de vida, cuando les decimos que ya nacieron de nuevo y que ya no son los mismos y que están pecando si están viviendo así, no nos parece. Porque este vestido de santidad nunca ha estado de moda. Es más, no combina con ninguna religión, porque no es una religión la que predicamos. Amén. Este vestido, segundo, no nos viste el mundo, ¿verdad? Este vestido no nos viste el mundo. Este vestido tampoco nos viste la religión, porque la religión podrá decirnos cómo vivamos, pero si no está bajo la escritura, no nos debemos vestir de esa manera. Lo que a Dios no le agrada, aprendimos que es pecado, ¿verdad? Entonces todo lo que hacemos en desobediencia es pecado contra Dios. Y si la escritura dice que estamos pecando cuando estamos haciendo ciertas cosas, no nos estamos vistiendo con el hombre
del nuevo nacimiento. Y por último, a la iglesia de Cristo solo la viste Dios. Escuche, a la iglesia de Cristo solo la viste Dios. Él es el cosedor, por decir algo, Él es el que hace ese vestido. Y el vestido que Dios ha decidido que la iglesia use es santidad, justicia y verdad. Amén. Ese es el vestido, ese es su modista. No importa cómo le guste a usted, sino que Él ha decidido vestirnos. Con esa idea, vayamos a Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 8, para que usted defina lo que he estado repitiendo en puntos anteriores. El vestido, ¿qué es, hermano? Solo la ilustración. Amén. La aplicación es nuestra conducta. O sea, como usted vive, demuestra si está vestido de Cristo o sigue vestido con el viejo hombre. Nuestra manera de vivir muestra si nuestra mente ha sido renovada con Cristo o seguimos con la misma mente del viejo hombre. Entonces, Apocalipsis es un texto hermoso, pero vea la parte final. No le quiero quitar la alegría y el gozo con que se introduce el texto, pero tampoco le debo quitar el condicionante que aparece hasta abajo. Apocalipsis 19, capítulo 19, del 7 al 8. Dice, oiga, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero, la iglesia con Cristo, ¿verdad? Y a su esposa, la iglesia, se le ha preparado y ella se le ha concedido que se vista, oiga, de lino fino y resplandeciente. Usted preguntaría, ay, ese vestido, ¿dónde lo consigo, pastor? ¿Verdad? Pastor, ¿y cuánto cuesta ese vestido? $1,000. No, se lo voy a dejar en 2,000. No, tampoco. Pastor, ¿y ese vestido cuánto cuesta? Pastor, ¿y en dónde lo consigo para yo gozarme en esas bodas? El texto nos dice, un vestido de lino fino y resplandeciente. Porque el lino fino son las acciones ¿de qué? De los justos y de los santos. ¿Cuánto cuesta ese vestido? Nuestra manera de vivir, ¿verdad? Amén. Oiga lo que dice el texto. Ese vestido son ¿qué? Nuestras acciones. Entonces la ilustración es el vestido y la aplicación es nuestra conducta. El texto está claro porque está diciendo que las acciones nuestras, cómo vivimos, cómo nos comportamos como hijos de Dios, eso nos hace vestirnos de lino fino. Usted no se goza por el vestido, sino usted se goza por la vida que lleva. Al Señor no le va a importar qué tan buena marca, quién lo vistió. Él lo que va a ver es si nuestras acciones son justas, santas y verdaderas delante de Él. Es un gozo, ¿verdad, hermano? Yo sé que es difícil para usted y para mí vestirme así, pero ese es el gozo del final. Lo que cantábamos en la alabanza. Un día Él regresará y no me va a preguntar si estoy vestido a la moda. No me va a decir qué pastor me vistió. No me va a decir en qué creí para vestirme. Va a ver mis acciones juntas. Y esas se tienen que llamar justicia y verdad. Amén. Es resumir lo que traemos en mente. El domingo pasado cerramos con algunos términos específicos. ¿Se acuerda? Separamos entre términos específicos y términos amplios. Vaya conmigo al verso 25 y el primer término específico es que ¿qué? No nos mintamos los unos a los otros. Amén. Como hermanos no debemos mentirnos. No voy a quedarme ahí. El otro término específico es el que robe no robe más. Verso 28. También enseñamos sobre el robar bíblicamente. De ahí llegamos al punto 29 y dice ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. O sea, son bien específicos los términos. Pero continuamos y ya llegamos a los otros términos. En el verso 31. Llega el verso 31, que fue el tema del domingo, que le agregamos el siguiente. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Mire, hermano, el texto. Esos son términos específicos, ¿verdad? No necesita usted tener mayor explicación, pero sí necesita oírlo, que esas cosas, si usted es un nuevo creyente, no deben estar en usted. Hermano, yo sé, ese es el pan diario, hermano, en nuestros hogares a veces.
Seamos honestos. Gritería, enojo, ira, maledicencias, contienda, pleitos. Jesucristo lo repite Colosenses, lo repite Filipenses, porque todos vivimos en un ámbito así, aún nacidos de nuevo, porque nos hemos acomodado a vivir así, no hemos entendido de que esas actitudes es vestirnos del viejo hombre más que de la nueva. Pero continúo por el tiempo. Y ya entramos a los temas específicos exactamente el domingo pasado, y fue, se acuerda, el versículo 26 y el 27. Que el texto nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. Ese fue el tema amplio que estudiamos. ¿Que hay problema con enojarse? No. ¿Hay problema con que a veces hay un poco de discusión en el hogar? No. El problema es cuando usted se enoja y pasa todo el día enojado. Mañana eso será ¿qué? Pecado. O sea, usted tiene que buscar hoy la paz, arrepentirse hoy antes de dormirse y decirle: Señor, perdóname, y tratar de buscar la paz con la pareja. Si ella o él sigue enojado, mañana se le tomará como pecado. Mañana dice: sigo enojado. No solo sigue enojado. El texto dice que es pecado. Oiga el texto: airaos, pero no pequéis. ¿Cuándo peca usted? ¿Cuando se enoja? No. Sino cuando sigue enojado. Y le decía, difícil, ¿verdad? No, fíjese que mi esposo ahí tiene como una semana de estar enojado, tiene una semana de estar pecando. ¿En serio? No, pues mi esposa se enojó y no me habla como 3 días. Tiene 3 días de estar pecando. Porque el texto dice: enójense, ¿pero qué? No pequen. ¿Y cuándo peca? Cuando no logra buscar la paz antes de que amanezca. Mire qué bonito, pero qué peligroso, ¿verdad, hermano? Qué bonito que usted hoy en la noche puede buscar la paz. Pero qué peligroso que mañana usted se levante y delante de Dios eso ya sea pecado. Pero no se asuste, si no vino, se rayó. Sí, pero no lo oyó. Y oiga el verso 27 que dijimos: no solo lo peligroso de que se vuelva pecado, sino el verso 27 dice que no deis lugar al diablo. Oiga ahora lo más peligroso: que el pecado controla a la persona y lo lleva a que mantenga enojado y le abre una puerta al diablo. Entonces el pecado dice: ahora entra tú. Y cuando entra el diablo, vino a matar, a robar y a destruir. Y ahí está nuestra familia sin amor y sin respeto. ¿Qué pasó? El enojo no controlado, un corazón duro, un corazón que no perdona, un corazón que no cambia, que se convierte en pecado y sigue, como dijimos, no damos de comer. Perdón, hermana. La primera actitud, hablamos, ¿verdad? No damos de comer. No hablamos y no nos dormimos juntos. ¿Quién nos enseñó eso, hermano? A saber, pero ¿verdad que eso hacemos? Y no tenga pena, toditos somos así, no se asuste. Oiga nuestras armas. Quitamos el habla. Amén. Segundo, dejamos de atender. Ese enojo no controlado es pecado. Y ya cuando el pecado controla, en el verso 27 dice que damos lugar ¿a quién? Y entonces usted no solo está enojado, sino que está endiablado, dijo aquel, ¿verdad? Oiga, pero uno dice: no, es que soy un poquito enojado. Es que así, no, hermano, si usted no sabe controlar eso, es pecado. Oiga, Efesios, qué belleza de carta, ¿verdad? Porque ahora le está hablando la nueva vida del creyente. Usted ya tiene el nuevo hombre. Entonces se enoja, diga sí, pero no dejo que me controle, porque ahora eso es pecado. Pero continúo porque no es la predicación. Y ahora vamos a llegar al segundo punto amplio, que está en el versículo 30. Y en el versículo 30 nos dice el texto: y no contristéis al Espíritu Santo. Oiga, ¿de quién? De Dios. Amén. Está hablando de que es la misma naturaleza. O sea, usted no puede ver al Espíritu Santo bajo un rango bajo. Él es Dios mismo. Como usted no puede ver al Señor Jesucristo como un rango bajo. Jesús es Dios. Amén. Son un término trinitario por función, pero tienen la misma deidad. Dios es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios.
Debemos manejarlo así y entenderlo así. Y el texto se presta o nos dice que no contristemos al Espíritu Santo. ¿De quién? De Dios. No es de nosotros. No solo vino a hacernos un favor. El Espíritu Santo es Dios mismo en nosotros. Le explico rápidamente. Dios, que está sentado en su trono, manda a su Hijo, que es Dios, para que muera por nosotros, pero después que se va, manda al Espíritu Santo, que es Dios, para que viva en nosotros. Y ahí se cumple la palabra, que Dios está con nosotros para siempre, que Jesús dijo que estaría con nosotros para siempre. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora el Espíritu Santo viene y sigue el proceso de santificación en nuestra vida. Y entonces el texto nos da otro mandato y dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de nuestra redención. Ahora, cuando leemos la palabra contristar, es la única vez que aparece en la Escritura. Tiene el prefijo con, que no se lo voy a explicar por tiempo, pero no es, escuche, ponerlo triste, que eso es simplista, y a veces lo manejamos, ¿verdad? Usted está triste, el Espíritu Santo está triste. No es una tristeza la que tiene, sino es un contristar. Y la palabra contristar, el sentido es, hermano, quitarle algo que él tiene de alguien que ama. Le explico, como cuando Dios le ha dado a usted un gozo y usted tiene de Dios y Dios tiene de usted, pero en el momento usted le quita la adoración a Dios. ¿Me explico? Algo que es de Él. Dios merece toda honra y alabanza, hermano. Es de Él, ¿me entiende? Y usted viene y lo busca y lo adora, pero en un momento lo abandona y le quita lo que a Él le pertenece. Hermano, eso es contristar. Y se lo voy a explicar con algunos pasajes, porque entonces no es que esté triste. Yo puedo estar triste por muchas cosas, pero contristar al Espíritu Santo es el único término que se puede manejar hacia Él, porque ¿quién le dio el gozo de su salvación? El Señor, ¿verdad? ¿Quién le ha dado la felicidad y el entendimiento de que usted sea perdonado por sus pecados? Jesucristo. ¿Me explico? Cuando usted lo abandona a Él, le quita algo que es de Él. Cuando usted dice: yo todo lo puedo sin Él. Dios dice: ¿cómo que sin mí? Me estás quitando a mí. Y hermano, ¿verdad que hemos quitado a Dios primero? Estamos honestos. ¿Qué dice el texto? Buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. ¿Y demás qué? Todo será añadido. Nosotros le dimos al revés. Buscamos todas las añadiduras, allá el reino si viene. Factor tiempo. ¿Verdad que es factor tiempo? ¿Sabe qué es lo que dejamos para de último? Dijo alguien. Lo que casi no nos importa. Usted se levanta y pone ¿qué? Sus prioridades. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer primero usted? Escuche, trabajar. Y no me diga que no. Usted está aquí pensando ya en el trabajo. Ese es y no se lo digo ofensivo, sino el punto es que usted pone por prioridad en las cosas y lo que deja de último, ¿qué es? A lavar el carro. ¿Verdad? ¿Qué deja de último? Las cosas que no. Y a veces Jesucristo es el que está de último, porque es lo que no hacemos. Si Él estuviera primero, sería un cristiano exitoso usted. Si Él estuviera primero en todo y de último las demás cosas, porque dice el texto: buscad primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Y después las cosas añadidas. ¿A quién tiene que poner primero usted el día lunes? A Él. ¿A quién tiene que poner primero como prioridad? Y se lo digo porque el texto nos llama a no contristar, porque le estamos quitando todo lo que usted le quita al Señor. ¿Y cómo le puedo quitar al Señor? No es tan tangible, pero sí es abandonarlo, quitarle la prioridad, empezar a buscar en el tiempo de Él, empezar a abandonar en el tiempo de Él. Eso es contristarlo. Aquel cristiano que ha venido con el Señor y le ha dicho: Señor, tú eres todo, pero aquí 3 meses Él es nada. Señor, mi vida y mi familia te pertenecen, y aquí 3 meses ni su familia ni su vida está aquí. Señor, todo lo que tengo es tuyo, y aquí 4 o 6 años
Dios no tiene derecho de nada en usted. Perdón que se lo esté diciendo así. Eso significa contristar. Quitarle algo que él tenía en su corazón. Tú dijiste que yo era tu rey, ¿verdad, hermano? Tú dijiste que ibas a reinar en mi vida. ¿Se acuerda cuando nos casamos? Tú serás el rey de esta relación. Y fueron a nuestra casa y oraron y te pusieron como rey en mi hogar. Y hoy ese rey, o es ella o es él, pero Dios no. Es quitar, eso contrista al Espíritu Santo. El haberle dado un lugar, el haberlo puesto. El Espíritu Santo es el gozo de su vida, ¿verdad? Viene el Espíritu Santo y él está bien gozoso en usted. Pero él se contrista cuando ya no es él. Cuando nos ve bien contentos en la semana y dice, está bien feliz, pero no de mí. Y ahí por el otro miércoles usted recibe un poquito más de algo y está bien contento y dice el Espíritu Santo, pero no soy yo. Y todo el tiempo usted pasa recibiendo alegrías terrenas o felicidades físicas, ¿verdad? Gozamos porque Génesis se va a graduar, Carlito se va a graduar, le cuento, nos contamos porque nos compramos un carro, nos alegramos por muchas cosas, pero el Espíritu Santo dice, yo no tengo que ver con esa alegría. ¿Y para el Espíritu Santo hay algo? No. Le hemos quitado. Y ese es el término, contristar, que Él nos ha dado todo, Él está con nosotros, Él nos está guiando a toda verdad, Él nos da gozo, Él nos da paz, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ministra paz. El Espíritu Santo nos ministra ¿qué? Fe. El Espíritu Santo nos ministra ¿qué? Arrepentimiento. Todo el Espíritu Santo se ha dado hacia nosotros. Pero el tiempo pasa y le hemos quitado todo a Él, que Él se contrista. ¿Y por qué el texto está después de todo lo que dijimos? Porque, hermano, todo lo que leímos de todas las cosas que no debemos hacer, lo contrista. Por eso aparece en el verso 30, sosteniendo todos los versículos anteriores, porque se imagina un Espíritu Santo dentro de mí, mi vida, ¿verdad? El Espíritu Santo en la vida de Tito, que Tito le dijo, Dios, el día que me alcanzaste, yo te voy a servir. Yo me voy a santificar, yo te voy a amar. Y empecé a decirle un montón de promesas, ¿verdad? Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Alguien dijo, Señor, yo voy a dormir en un colchón, no importa que me des poco, yo te voy a servir. Ya no están. Señor, no importa cuánto tenga, yo mi vida la voy a entregar a ti. Y le dijimos un montón. Y el Espíritu Santo abraza esas cosas. Y estamos bien gozosos. Los años han pasado. Y yo hoy, en el verso 25, le he mentido. En el verso 26, sigo enojado y sigo pecando. En el verso 27, le he dado lugar al diablo. En el verso 29, sigo hablando palabras corrompidas. Y en el verso 31, sigo amargado, enojo, airado, gritería, maledicencia y malicia. Oiga, ¿acaso no se va a contristar el Espíritu Santo? Yo pregunto, ¿verdad que sí está contristado? ¿Sí me estoy explicando? El Espíritu Santo lleno de esa entrega suya al principio, que usted y yo habíamos dicho que le íbamos a servir, y le tengo que hacer un recordatorio de todo esto, hermano, porque podemos pensar que el Espíritu Santo está bien dentro de nosotros, pero hoy el mensaje es que puede estar contristado. Que dentro de nosotros el Espíritu Santo ha de estar dolido, no triste, sino porque le quitamos algo. Toda alabanza, toda gloria y todo honor es a nuestro Dios. Todo lo que usted posee, lo que tiene, es por su gracia y por su misericordia. Debemos vivir, hermano, agradecidos. Debemos buscarlo, honrarlo, exaltarlo en la manera que somos. Pero hay un problema aquí que dice que el Espíritu Santo se contrista. Entonces, ¿a qué me está llamando? A que me revise. Si realmente está habiendo en mí ese mismo proceder con que empecé. En las relaciones se da, ¿verdad? El hombre y la mujer, cuando uno empieza en la relación, a toditos. Un enamoramiento, hermano. Un enamoramiento, ¿verdad? Una cosa increíble. Pero el tiempo pasa.
y ya no hay. Y así es. A Efesios, exactamente a Efesios le dicen, dejaste tu primer amor. Exactamente a la iglesia de Efesios. Porque ese primer amor ya no está. Esa entrega que decían, yo voy a hablar de Cristo hasta los postes de luz, le voy a predicar. Ni a uno mismo se predica el evangelio de uno, hermano. Y todo aquello que no está mal, ni me estoy burlando si yo también lo he hecho, sino lo que le estoy diciendo es que aquella entrega, aquella pasión, aquella entereza con que tuvimos al principio, se lo hemos quitado. Se lo hemos quitado. Todo es para nosotros, todo es alrededor de nosotros, todo gira hacia nosotros y pregunta, aquel predicador que dijo que me iba a servir, ¿cuál? Aquella mujer que se iba a entregar a la búsqueda y a la oración y a la visitación. Y empezamos a Dios a revisarnos a todos nosotros y nadie está. Pero Él se acuerda que el día que nos alcanzó, le dijimos que éramos capaces de darles nuestra vida. Que no había otra razón de vivir que no fuera ¿qué? Él. Pero hay miles de razones para vivir. Queremos más años para más cosas. Queremos más vida porque tenemos planes. Pero no tenemos un plan con el Señor. El texto nos dice, y no contristéis. ¿Qué le hemos quitado? ¿Qué le hemos quitado? Tiempo, dedicación. ¿Qué le hemos quitado? Casi todo, hermano, hasta el gozo. Porque no nos trae gozo esto, nos trae gozo muchas cosas. No nos apasiona a buscar, no nos apasiona a leer. No nos, ¿verdad que no? Y perdón, hermano, no nos entregamos a las escrituras, no nos entregamos a la oración, nos hemos entregado y ahí nos estamos acabando. El Espíritu Santo está ¿qué? Contristado. Y si le quitamos es porque algo ofrecimos, algo dijimos. Si tú haces, ¿verdad? Yo te doy. Sí, empezamos a hacer tantos ofrecimientos, pero continúo. La palabra contristar, como le digo, su significado bíblico, hermano, cuando entiende, y ahí va a haber un texto, es quitar algo. Quitar algo porque se ha perdido y tenemos que volver al entendimiento divino para poder entender de que Dios nos ama a nosotros y debemos volver a Él, a darle la gloria, a darle el tiempo, a darle la búsqueda. Usted y yo necesitamos volver al Señor, que ese gozo de su Hijo nosotros, que ese gozo del Espíritu Santo, que ese gozo de Jesucristo de habernos salvado y habernos visto a nosotros en este evangelio, volvamos nosotros a Él y no lo abandonemos. La naturaleza del Espíritu Santo, ¿por qué se contrista? ¿Por qué es santo? Y como le decía en la comparación, si es el Espíritu Santo de Dios, quiere decir que es Dios mismo. Él se afecta. Nosotros hemos visto por manera práctica que el Espíritu Santo es una unción, que el Espíritu Santo es un poder, que el Espíritu Santo es una manifestación, pero el Espíritu Santo es una persona también, que se contrista, ¿verdad? Alguien que se puede lastimar, alguien que se puede dañar. Usted le da todo a sus hijos, usted hace todo por sus hijos, pero usted le dice, hijo, yo también tengo corazón, necesito de vez en cuando un abrazo, ¿o no? ¿O no? ¿Verdad que de vez en cuando se necesita una expresión de amor? ¿Y cuándo me vas a decir gracias? De vez en cuando se necesita una cercanía. Hey, mi amor, yo tampoco soy tu sirvienta. Y el esposo, no, tampoco soy tu esclavo. Necesitamos expresiones. Necesitamos expresiones de amor, ¿verdad? Necesitamos expresiones que cultiven la relación. Dios necesita, el Espíritu Santo se contrista cuando no hay expresión. Cuando no hay un doblar de rodillas, cuando no hay una gratitud, cuando no hay una disposición hacia Él. ¿Sabe por qué están muy contentos nuestros jefes en la vida secular con nosotros? Porque somos muy buenos trabajadores.
La gente está contenta con usted. Y el Espíritu Santo estará gozoso con nosotros. No, ahí sí no hay time, ¿verdad? Ahí sí, para Él no hay tiempo. Para dedicarse a Él no hay tiempo. Hermano, Cristo volverá pronto. Y la ilustración del vestido se quedará. La aplicación de nuestra búsqueda será la que nos llevará. No piense que eso del vestido fue una idea que el pastor nos dio. No, eso del vestido es mi manera de vivir. Es lo que me hará ingresar al cielo. Es lo que me hará llegar a esas bodas de Cordero. Vaya a Génesis capítulo 6. Y hay una expresión relativa o parecida, pero con el mismo sentido que causó en el corazón de Dios. Usted sabe que Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, lo hace con gozo, contento por su creación. Ellos pecan, son botados del huerto y después que son salvados, oiga, en el arca, van a ser condenados antes del arca por ciertas actitudes, ¿verdad? Y Dios ve que, es contexto lo que le estoy dando, Dios ve que el pecado de la gente es demasiado grande y que la maldad es continua en el corazón de ellos. Y después que dice esto, hay un dolor dentro de él. Y el verso 6 dice, ¿lo tiene? El verso 5. Después que Jesús se da cuenta de lo que está pasando, hermano, que es lo que nosotros no nos damos cuenta, y a veces las personas no se dan cuenta, que nos están lastimando. ¿Le ha pasado a usted eso? Que usted está haciendo todo y el otro lado no hace nada, sino lo que hace es lastimarlo. ¿Usted qué dice? Tú no te estás dando cuenta que me estás lastimando. Un hijo que está desobediente, ¿verdad que lastima? Aunque no se dé cuenta, ¿verdad que le está causando dolor? Aunque él no se fije, alguien que no busca de Dios, que usted ama, ¿verdad que le lastima? Aunque no lo diga, aunque no se dé cuenta, hay un pesar en usted por lo que está pasando. Dios mismo está viviendo esto mismo. Dios está viviendo esto con su creación, que totalmente hay maldad y se han desviado y hacen lo que quieren. Y ahora es el corazón, verso 5. Y vio Jehová, oiga lo que está viendo, la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente hacer el mal. ¿Se imagina cómo estaba Dios? ¿Verdad? Ver su creación y poderle decir el diablo un ejemplo y los demonios, mira lo que hiciste. Mira, toda esta gente que le has dado todo, mira cómo vive. ¿Verdad que lastima? Si usted no tuvo una vida difícil, algunos sí. Y ahora entiendo yo el dolor que le causé a mis padres. La vergüenza que ellos llevaron. El dolor que yo les causé por la vida en que llevamos. El Espíritu Santo se contrista así, por la misma vida que llevamos. Y dice el texto, y se arrepintió ¿qué? Jehová, de haber hecho al hombre en la tierra. ¿Y qué? No, si Dios es santo, no, él no siente. Pues aquí dice que sí, ¿verdad? ¿Y le dolió qué? Su corazón. ¿Ya vio que no se trata solo de hacer lo malo, hermano? Y de pecar y de vivir como querramos. Le causamos aflicción. Nuestra manera de vivir, hermano, puede traer pesar a Dios. ¿Me explico? Y dice se arrepintió, el término aquí ha estado en debate, pero al final no es nuestro punto teológico el que queremos defender, porque Dios no se arrepiente. No, la expresión no es necesariamente arrepentimiento, sino la expresión es sintió pesar. Usted ama a sus hijos y Dios no quiera aún su hijo se desvía. Usted no por eso se arrepiente de que su hijo, no, ¿verdad? Si usted era igualito, pasa que ya cambió. Pero a veces los hijos son fruto de nosotros mismos. ¿Pero usted qué? Le da pesar, pero ¿verdad que no lo deja de amar? Le da pesar, pero ahí está. Así es Dios con nosotros. Pero el punto a resaltar aquí es que las actitudes de la creación de Él lastiman.
lastiman, causa daño. A Dios le dolió su corazón. Dios le causó una afección, le causó pesar. Algo le entristeció su corazón de enterarse cómo vivía la creación que Él había hecho perfecta. Estamos viendo en la Escritura entonces de que podemos afectar a Dios cuando pecamos, claro. Ustedes son legalistas, ustedes quieren santidad. No, nosotros queremos agradar a Dios. Amén. Queremos agradar al Señor. ¿Por qué? Porque también lo podemos lastimar. También podemos causar pesar en Él con las cosas que hacemos. Hemos desvalorado esa naturaleza de Dios, que Él es sensible. Dios nos da porque nos ama. Dios nos perdona porque nos ama. Dios es misericordioso. Dios es amor. Pero también nuestras actitudes pueden causarle afección a Él. Y dice el texto, y le dolió en su corazón. A veces pecamos y no pensamos eso, ¿verdad? Primero nos da como decir lo mismo, ¿verdad? No pequé. No nos importa si lastimamos a la esposa, no nos importa si lastimamos al esposo, no nos importa si lastimamos a los hijos, no nos importa si lastimamos a la iglesia, tantas cosas que posiblemente no nos pueden importar. Pero aquí hay alguien mucho más importante que todos ellos. Es Dios. Y dice que a Dios le duele, le lastima, le entristece y le causa pesar cuando nosotros vivimos como nosotros queremos vivir. Eso es lo que significa contristar al Espíritu, quitarle algo. Aquel cristiano de gozo agresivo y de felicidad. Hechos capítulo 2 y verso 37. Usted sabe, hermano, que la vida de Jesucristo no fue fácil. En el Evangelio de San Juan usted se puede dar cuenta que el sufrimiento de Jesucristo con relación a la tristeza que la gente no entendía. Él se entristecía en su corazón de ver cómo la gente vivía. A él le causaba tristeza que solo lo buscaran por cosas terrenales. A él le entristecía que le dijeran, danos una señal para que creamos. Oiga, eso traía tristeza al Señor Jesús, porque entonces el gozo de la salvación, su sangre en la cruz del Calvario, no era felicidad para la gente. A él le entristecía que solo lo buscaran por lo que él podía dar y no por lo que él era. Pocas personas entendieron la obra en la cruz del Calvario, pero muchos se acercaron por la mayoría de beneficios. Y en el libro de Hechos hay una palabra que está también relacionada y que cuando usted busca contristar, dice compungir. O sea, la misma palabra que le causó al Espíritu Santo contristar es la misma palabra que se usa, pero ahora como compungir. Y lo leemos en el libro de Hechos, capítulo 2 y verso 37. Ahí vamos a tomarnos un poco de tiempo, que es una belleza de pasaje para poder entender la obra de Cristo. Capítulo 2 y verso 37, ¿lo tiene? Al oír esto, ¿qué dice? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Oiga, le repito, tal vez por mucha gramática, la estructura gramatical del texto. La primera pregunta es, ¿qué oyeron para que su corazón se haya compungido, verdad? Al oír esto se compungieron. Y la palabra se compungieron, ¿sabe qué significa? Lacerar. Como cuando algo entra al corazón de una persona. Como cuando algo se mete acá dentro de ellos. Eso es compungir. Y eso es lo que más o menos le pasó al Espíritu Santo también. Pero escuche, si a Dios le dolió, si a estas personas le causó esta sensación y el Espíritu Santo se contrista, hermano, debemos tener cuidado. Porque entonces creemos en la Trinidad, pero no nos importa para nada a ellos. Perdón la expresión, ¿verdad? Creemos que Dios es Dios, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, creemos que el Espíritu Santo es Dios, pero les hemos quitado todo.
Sí sabemos quiénes son, pero no nos interesa cómo estamos con ellos. Perdón que sea tan sincero, ¿verdad? Sí sabemos quién es Dios, sí sabemos quién es Jesús y sí sabemos quién es el Espíritu Santo, pero con relación a honrarnos, con relación a vivir, estamos orgullosos del Dios que tenemos, ¿verdad? Tan misericordioso y tan bueno. Pero no sabemos si lo hemos contristado y no nos importa. No nos hemos interesado. Y ahora, estos hombres, hay una palabra aquí, hermano, y eso es por el Espíritu Santo. Al oír esto se compungieron. Compungir es una aflicción profunda, un dolor que traspasa a las personas. ¿Qué oyeron? ¿Sabe qué oyeron? Usted lo puede leer en todo el contexto. El mensaje de la cruz. Y empieza desde el verso 17 adelante. Y dice, este Nazareno, verso 22 lo tiene. Y ahí vamos a oír qué oyeron. No oyeron calle de oro, mar de cristal, no oyeron cosas maravillosas. Oyeron la obra de la cruz. Este Jesús el Nazareno, oiga qué dice. Están hablando de Jesucristo. Y en ese mismo pasaje dice, el que vosotros mataste, ¿verdad? Al que vosotros asesinaste. Aquel que murió por vuestros pecados en la cruz del Calvario, que no lo mató el emperador, ni que no lo mataron los judíos. Cristo lo mató nuestros pecados. En la muerte de Jesucristo fue la expiación por nuestros pecados. O sea, Cristo muere por el peso de los pecados de nosotros. Claro, humanamente entendemos que el faraón, que el emperador lo llevó. Humanamente miramos que lo clavan, pero espiritualmente lo que mata a Cristo es todos nuestros pecados. Él tiene que pagar un precio y es su vida por todos nuestros pecados. ¿Quién mató a Jesucristo en la cruz? Yo, con mis pecados. Fueron mis pecados el pago de eso. Y había que morir alguien. Entonces, ¿por quién murió Jesucristo? Por mí. Pero es que es muy fácil, ¿verdad? Cristo murió por mí. Sí, yo lo maté. Amén. Mi vida corrompida había que pagarla. Entonces Él muere por mí. O sea que yo soy el responsable de su muerte. Y soy el beneficiario de ella también. Qué misericordia y qué gracia de Dios. Que yo haya matado a su hijo. Y aún Dios diga, ese era mi plan. No sé si me explico, hermano. El que vosotros mataste, le está diciendo, al que vosotros asesinaste y crucificaste en la cruz. Pero no se preocupen, era mi plan para que ustedes se salvaran. Y entonces lo que ellos oyen en el libro de Hechos, ¿qué es, hermano? Para compungirse. Ellos se sintieron tan responsables que dijeron, ¿habrá algo que podamos hacer? ¿Me explico? Fue tanto lo que entendieron ellos que Dios había hecho, que había dado a su hijo y dijeron, sí, nosotros somos los responsables. Fue por nosotros que murió. Fue por amor que murió en la cruz del Calvario. Y ellos se compungen y dicen, ¿ahora qué hacemos? Y no es que tengamos que hacer, sino simplemente no contristarlo, ¿verdad? No podemos hacer nada. Es por gracia y por misericordia. Ya era plan del Señor que Cristo muriera, pero no se queda ahí. Se queda entonces que nosotros vivamos ¿de qué? De manera diferente, de manera de gratitud, de una manera en que agrademos al Señor, en que nuestros actos, nuestras obras, nuestra manera, nuestra conducta de comportarnos sea agradable a Él y no lo contriste. Si nos damos cuenta, hermano, y este es un pensamiento que quisiera que se quedara en su corazón. ¿Cómo usted llegó a Cristo? ¿Su corazón se compungió por sus pecados? ¿Cómo nosotros llegamos a Cristo? ¿Bajo qué predicación? ¿Bajo qué contexto? ¿Qué se nos habló antes de llegar a Cristo? ¿Que Él podía arreglarnos todo? ¿O que nosotros y nuestros pecados lo llevaron a la cruz? ¿Qué mensaje fue el que a usted lo hizo arrepentirse de sus pecados? ¿O qué mensaje llegó a usted? ¿O todavía no se ha compungido en su corazón? Cuando usted fue salvo, yo fui salvo, oímos un mensaje como este.
El día que yo acepté a Jesucristo, usted podrá atestiguar, si alguien nos preguntara, cuénteme el día y escríbame el día en que usted reconoció a Cristo. Y ponemos un testimonio. Pero si el testimonio no está, que la cruz, que vi mi condición de pecador, que vi que estaba condenado y que vi a Cristo y me arrepentí de mis pecados, eso es un testimonio verídico de la cruz. Pero si no está eso, lo que usted recibió fue un milagro del Señor. Lo que usted recibió por gracia es una restauración, es una sanidad, es lo que haya sido, pero la salvación no llegó. Porque lo que compungió a estas personas fue haber visto a Cristo en la cruz y haberse visto ellos. ¿Verdad que qué difícil? ¿Qué mensaje recibió usted para aceptar a Cristo? ¿Que iba a cambiar todo su entorno o que era nuestra vida llena de pecados y que un cordero inocente había muerto en la cruz del Calvario? Pero que no había problema, que por amor Dios lo había enviado. Amén. Difícil, ¿verdad, hermano? Pero esa es la predicación que compunge un corazón. Esa es una predicación que parte el corazón de cualquiera. Y dice, ¿qué hago ahora? Arrepiéntanse y bautícense para que vengan, ¿qué? Tiempos de refrigerio. En el mismo libro de Hechos. Continuamos. Si nosotros entendemos entonces, hermano, que el Espíritu Santo es Dios mismo, preocupémonos por cómo está dentro de nosotros. ¿Verdad? Contristado. Le hemos quitado, le vuelvo a repetir, ¿cómo está el Espíritu Santo dentro de usted? Le pregunto, ¿cómo está? No cómo está usted, ¿ya? No si usted está bien contento, no si usted está bien feliz, no se trata de usted, no se trata de mí, se trata de la tercera persona de Dios que habita dentro de nosotros y que puede estar contristado. ¿Y cómo? Cuando le quitamos algo que a Él le pertenece. Otra ilustración. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no era para morar permanentemente en las personas. Usted lo sabe. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solo descendía y se iba. Y llegaba y capacitaba o instruía a un hombre que en ese tiempo se conocía como profeta, ¿verdad? Pero venía el Espíritu Santo, le daba una palabra a un rey, a una nación o a un hombre en específico. Solo así se movía el Espíritu Santo. No hacía morada en las personas. Por eso decía, y vino el Señor sobre mí, y vi entonces, descendió el Espíritu Santo y se iba. Pero ¿qué pasa en la dispensación del Nuevo Testamento? Ahora el Espíritu Santo ya no va y viene, ¿verdad? Sino ahora ¿qué? Mora en nosotros. Amén. Porque dice el texto que está para el sello de ¿qué? De nuestra redención. ¿Qué quiere decir? Que Él ya no va y viene, sino Él en el momento que entró en nuestra vida, ¿qué? Se quedó ahí. ¿Para qué? Santificarnos hasta que Cristo vuelva. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora vive en nosotros y Él va a hacer todo el trabajo hasta que Cristo venga. ¿Y cuál es su trabajo? Santificarnos. Dios nos predestinó, Jesucristo nos redimió con su sangre, pero el Espíritu Santo nos va a santificar en la función de Él. Pero vea la idea que tenemos, que le quiero ilustrar. Para el Espíritu Santo, qué difícil, ¿verdad, hermano? Para el Espíritu Santo hubiera dicho, yo me hubiera querido quedar en el Antiguo Testamento, haber dicho el Espíritu Santo. Solo llegaba y no tenía nada que ver con la vida de la gente. ¿Sabe qué ha dicho el Espíritu Santo? Yo hubiera querido llegar. A mí no me importaba si la gente era santa o no. Yo no tenía que vivir con Él. Yo solo llegaba, Dios me enviaba y me decía qué palabra le diera para el rey David, para el rey Usías. Solo me daba una palabra para Elías y me enviaban y así como llegaba, ¿qué? Me iba. Pero ahora el plan es que viva en estos pecadores, perdón la palabra, inmundos, detractores, desertores y todo lo que somos, ¿verdad, hermano? Ahora tiene que vivir difícil. Un ejemplo, no estoy hablando mal, usted va a una casa y es un total desorden y huele mal, pero usted solo llegó un día, ¿verdad? Y usted dice que gracias a Dios que no vivo ahí.
Pero si el otro día le dicen, vas a vivir con él hasta que se muera. Ay, Señor. Difícil para el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ahora vive con nosotros. Ahora vive. Ya no va y viene. Está ahí. Y si hay que santificar, significa que hay cosas que no están buenas. Hay cosas así. Imagínese dónde vive el Espíritu Santo en usted. Pastor, si usted no sabe qué trono le tengo, pues no dice que lo entristecemos. Ay, no, si el Espíritu Santo envidia casa como la mía no hay. Te podrá decir, dice el Espíritu Santo. No, si el Espíritu Santo más gozo tiene aquí conmigo que en el cielo. Si el Espíritu Santo ya ni regresar se quiere. ¿Será? ¿Podamos decir eso? O el Espíritu Santo dice, ¿a qué hora me sacas de este cuerpo? ¿A qué horas? Él está contristado dentro de nosotros. Amén. Difícil, ¿verdad? Está el Espíritu Santo en el cielo, dice que Dios tan bueno, como mandó a su Hijo, pobre Jesucristo, pero no es hacer menos a Jesucristo, y ahí va a ver. Pero Jesucristo 3 años sufrió, dice, murió en la cruz y ya está sentado en el trono. En cambio, yo tengo que vivir con ellos toda la vida. Jesucristo lo mandan y se lo lleva. Y el Espíritu Santo haber sentado y dijo, ya se acabó. Le dijeron, no, te toca a ti. Y vas a entrar con él y vas a vivir todo el tiempo. ¿Qué? Sí. Y vas a hacer la obra de santificarlo todo el tiempo. Y el Espíritu Santo viene bien contento y me conoce a mí, ¿verdad, hermano? Vuelvo al inicio. Bien contento que le voy a servir. Y el Espíritu Santo dice, casa que me dieron, aquí me quedo. A los 3 años, hermano, lo engañé. A los 3 años le mentí. A los 3 años lo abandoné. ¿Acaso no se contrista? ¿Sí, hermano? ¿Acaso no se contrista? Sí. Pero continúo. Si nosotros creemos entonces que el Espíritu Santo es Dios mismo, hermano, así debemos de valorarlo. No lo contristéis. Para ir avanzando, si a Dios le causamos pecar y dolor en su corazón cuando pecamos, si entendemos que el Espíritu Santo se contrista cuando pecamos, valorémoslo igual. Usted ama al Señor Jesús, ¿verdad? Y cuando peca se siente mal contra Dios. He pecado contra Dios y contra Jesucristo, pero ahora siéntase mal contra el Espíritu Santo también, ¿me entiende? También véalo como una persona que se afecta, y no solo que el Espíritu Santo está para guiarme, el Espíritu Santo está para consolarme, el Espíritu Santo está para esto y el Espíritu Santo está para otro y el Espíritu Santo está para todo, pero también se contrista. Tenga cuidado, ¿verdad? También se contrista. También necesita un tiempo para él. También necesita que usted lo alimente, tenga comunión, tenga relación con él. San Mateo capítulo 12, verso 31 para ir terminando. San Mateo capítulo 12. Es Jesús el que está hablando. 12, 31 al 32. Oiga, es Jesucristo. Oiga lo que dice. Por lo tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra quién no será perdonada. Verso 32. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, oiga, podían decir cualquier cosa hasta de Jesucristo, pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo, no se le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Oiga eso. Mire qué nivel le está poniendo Jesucristo al Espíritu Santo. Dice, hasta de mí pueden, pero del Espíritu Santo. Hermanos, había que desarmar el texto, totalmente de acuerdo. Pero al menos aquí hay una verdad bíblica teológica clara.
hay que tener cuidado, ¿verdad? Si hablamos, blasfemamos contra el Espíritu Santo, dice que no hay perdón. Dejemos eso afuera. El valor del Espíritu Santo que Jesucristo le está dando y que Dios le está dando es importante, ¿sí o no? Como para que nosotros lo tengamos acá dentro de nosotros y lo expresemos. Y no lo honremos como debemos honrarlo. Y ahora es no contristarlo. Yo voy finalizando. Y este vestido, ahora vuelvo al vestido, según Cristo, debe ser glorioso, sin mancha, sin arruga y santo. Según Dios, debe ser en justicia, santidad y verdad. Y según Juan, que leímos en Apocalipsis, es de lino limpio y resplandeciente. O sea, hay 3 pasajes donde este vestido no podemos cambiarlo. O nos santificamos y nos limpiamos y no contristamos al Espíritu Santo para poder entrar a la vida eterna. Acompáñenme a Apocalipsis, capítulo 22 y verso 17. ¿Qué dice al final? El Espíritu Santo de Dios y la esposa del Cordero dicen ¿qué? Ven, Señor Jesús. ¿Quién está hasta el final de nosotros? ¿Quién va a estar con nosotros hasta el final? Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que ese día suceda, que con gozo y alegría el Espíritu Santo pueda decir eso, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, con gozo inefable y no compungido y entristecido, entregue una novia. Sino que el Espíritu Santo, con gozo y alegría, pueda decir de usted y de mí, ven, Señor Jesús. Pero si hoy nos preguntaran y le preguntaran al Espíritu Santo, ¿está contristado? ¿Podrá decir él, ven, Señor Jesús? Nosotros sí, posiblemente, ¿verdad? Ven, Señor Jesús, con alegría, con gozo te estoy esperando. Y el Espíritu Santo, Dios viendo que está entristecido dentro de nosotros. Volvamos a nuestro texto de Efesios para terminar. Qué bonito vestido, dijimos, pero qué difícil. Qué difícil, hermano, vivir en santidad y vivir según la Escritura. Y ahora entender que hay un ser dentro de nosotros divino, que es el mismo Dios, que así como Dios le causa pesar la humanidad y el pecado, así como a Cristo le causaba tristeza a la vida de las personas, asimismo el Espíritu Santo también lo podemos contristar. Por amor a Dios, por amor a su Hijo y por amor al Espíritu Santo, hermano, tratemos y luchemos de cambiar. Amén. Todo lo que es pecado contrista al Espíritu Santo. Todo lo que hacemos en contra de la voluntad a Dios contrista al Espíritu Santo. Todo lo que hacemos que desobedece a la palabra, ¿qué? Contrista al Espíritu Santo. El ser que usted tiene dentro de usted se contrista cada vez que deshonramos a Dios. Cada vez que pecamos en contra de Jesucristo, hay alguien adentro que se contrista. ¿Qué es más difícil? No se sabe. Si cuando un padre o un familiar está lejos y nosotros lo decepcionamos, al menos está de lejos, pobre mi mamá se entristeció como estoy, o tenerla enfrente. El pesar es más cerca cuando se tiene a la persona enfrente, ¿verdad? Pues usted tiene al Espíritu Santo dentro de usted. Dios se contrista, ya está en su trono, sí, lo bueno que está lejos, no mira mucho, ¿verdad? Y Jesucristo está a la par de él, está a una distancia, el Espíritu Santo está acá. Él se contrista, directamente la afección es hacia él. Hacia él. Le hemos abandonado, le hemos dejado. David tenía un temor en su corazón, hasta el gozo de su salvación. Era lo último que podía quedar. Bendita sea la misericordia de Dios, que la salvación no la perdemos, si no se muere el Espíritu Santo adentro. La vida de nosotros depende de Él. La vida de nosotros depende de Él, hermano. Vivamos honrando a aquel por el cual hemos creído, pero que envió la obra del Espíritu Santo. Termino diciéndole,
Sin el Espíritu Santo no hay santidad. Sin el Espíritu Santo no hay santidad. No hay manera que nosotros podamos ser santificados si no es a través de Él. Porque Él es el que nos guía, nos ilumina, nos enseña la palabra y nos va a santificar hasta el día final. Como para mantenerlo triste, ¿verdad? Si Él está haciendo todo lo que tiene que hacer, al menos tengámoslo en un buen sentido. Honrémoslo, démosle su lugar y devolvámosle el lugar que debe tener en nuestro corazón. Oramos.